¿Te encuentras perdido en la vida? ¿Necesitas ayuda? En Persona 5 Phantom X, ¿quieres consultar info de un personaje, un persona o una carta de revelación? Cualquier cosa la puedes encontrar en una página web que os voy a mostrar hoy, muy útil para fans y jugadores de Persona 5 X. Así que, hola camaradas y ladrones fantasma, y bienvenidos a otro vídeo más de este jueguito gacha. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, pues esta es la página web, se llama lufel.net y es una web no oficial, es decir, no ha sido creado ni por Atlus, ni por Brackwings, ni por Sega, ni por nada de eso, ¿vale? Pero sí que ha sido creado por un fan, por un jugador del Persona 5 Phantom X del server coreano de Corea del Sur. Se originó el año pasado, solo que hace poco, o sea, cuando se lanzó la versión global, actualizaron al idioma global, es decir, inglés, y al japonés, por lo cual podemos consultar también nosotros toda la información de esta página. Como dije, no es una página oficial, pero sí lo vigilan o lo controlan personas del server coreano con altos conocimientos y de alto rango, por lo cual yo diría que es una página 99% fiable. Como veis, la página tiene varias secciones, tenemos personajes, personas, las cartas de revelación o artefactos, como tácticas, estrategias, guías y tiers. Lo de los tiers lo voy a dejar para el final, porque cuando dije que el 99% era fiable, pueden fiarse de todo excepto de las tiers que hacen, ¿vale? Lo de las tiers, prefiero sacar yo tiers más adelante, pero de verdad que he mirado así por encima la tabla y me he quedado así. ¿Really? ¿For real? Así que nada, vamos a comenzar. Lo primero es lo primero, los personajes, characters, así que vamos aquí. Y os va a aparecer esta ventana un montón de veces porque tengo habilitado el adblock. De lo contrario, la pantalla estaría llena de anuncios y no quiero eso para el vídeo. Así que prefiero que me salte esa ventana emergente de vez en cuando y ya está. Como veis, ahora mismo estoy en la sección global. ¿Cómo sé eso? Pues porque abajo a la izquierda veis que pone English, luego arriba el coreano y abajo el japonés. La cosa es que... Ah, bueno, no, lo estoy tapando. Ahí. Como veis, tenemos arriba el coreano, en medio el inglés y abajo el japonés. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo, por ejemplo, cambio al idioma coreano, que es el server más avanzado ahora mismo de la versión asiática? Pues que aparecen efectivamente todos los personajes del server asiático. En cuanto yo lo cambio al inglés, se me actualiza y solamente me muestra los personajes que están actualmente en el banner de 5 estrellas y luego los que ya han sido lanzados. No van a poner todos los personajes pues porque no tiene sentido. Volviendo a la página de personajes, se pueden filtrar por su posición, por su elemento y por el tipo, es decir, 5 estrellas, 4 estrellas. Por ejemplo, voy a poner elemento fuego, pues me aparece Panther, ganado, y key y llave. No sé, es que de verdad algunos nombres que han inventado son un poco graciosos. Luego, si selecciono DPS, pues me aparece Makoto, Yui, Ryuji, etc. Y por último, selecciono solamente los de 4 estrellas, me aparecen todos los de 4 estrellas. Y luego también se puede filtrar por los que se pueden conseguir con las cartas arcoiris o las cartas doradas. Pero esto es lo mismo que seleccionar 5 estrellas o 4. O no. Con las cartas doradas se refiere al banner permanente y luego las cartas arcoiris, los banners limitados, es verdad, es verdad. Pero esto igualmente tengan en cuenta que aunque aparezcan todos los personajes de 5 estrellas, actualmente solo está Makoto en el banner, no está ni el Joker, ni Yusuke, ni Yui, pero es una forma de verlo. Y si le doy a P5, no sé a qué se refiere. Ah, vale, claro, a los ladrones fantasma del Persona 5 original o vanilla o como quieras llamarlo. Entonces solamente aparecen los ladrones fantasma originales. Me acabo de dar cuenta, porque he hecho más grande la pantalla y tal, de que hay un botoncito que no he visto antes que se llama Show Spoilers, mostrar spoilers, y si le das clic, entonces te muestra los personajes que todavía no han sido lanzados, pero cuyo lanzamiento va a ocurrir en algún momento. Igualmente, si le damos clic, a ver si esto es una forma de atajar. No, te lo muestra primero. Ah, no, ya te lo muestra en inglés. Vale, vale, vale. Pues entonces ya hemos encontrado un atajo y una forma más rápida de ver un personaje que aún no ha llegado en inglés. Bien, Kat, bien. Vamos ahora a la sección de personas, es un poco más extensa porque es un poco complejo todo el tema, ya lo sabéis. Igualmente hace nada he subido un vídeo explicando cómo funcionan las personas, sus tipos de rarezas, sus niveles, rangos, etc, etc. Están tirando petardos, un momentito, ya han parado. Entonces, bueno, pues siempre podéis consultar ese vídeo y aquí podemos filtrarlo por todo esto que acabo de explicar. Entonces, para encontrar a Janosik, me imagino que si le doy a elemento pistolita, Gun, me aparece Janosik y luego me aparece también Basuki, pero si quiero filtrarlo por algún persona de grado 7,
Dionysus, me parece que en cuanto tenga el nivel 70 voy a desbloquear Dionysus, porque es un persona buenísimo, ya subieron un vídeo sobre él. Luego, si es de 5 estrellas, 4 estrellas o 3 estrellas, pues en 3 estrellas me parecerán los más basiquillos, exacto. Entonces aquí también podéis filtrarlo por todo y lo que se explica de cada persona, sus habilidades recomendadas, es decir, algunas que podáis heredar usando otras personas, luego sus habilidades principales y básicamente también sus mecánicas de cada uno. Aquí la mecánica aumenta los estados alterados, la precisión de estados alterados en un 20,9% y luego también aumenta la precisión de estados alterados en un 50% cuando se inflige quemadura. Pues este lo podríais usar con Anne, por poner un ejemplo. Te lo explica básicamente todo. Aquí también pone el rango que tiene, la rareza que tiene. Entonces es una página increíble para hacer estas consultas. En cuanto a las habilidades recomendadas, no lo he analizado a fondo. No sé hasta qué punto recomendaría fiaros de esta información o no, porque de la tier ya os he dicho que no os podéis fiar. Por lo menos úsenlo como consulta, pero no os fiéis al 100% de lo que recomiendan las personas que han hecho esto como tal. Para mí, esta sección de aquí es sin lugar a dudas la más útil para consultar todo lo que tiene que ver con las cartas, porque en el juego, dándole clic uno a uno para ver lo que hace cada uno, es como mucho lío. Entonces, esta forma es mucho más rápida, mucho más eficiente. ¿Queréis ver qué artefacto puede servirle para Mona, para Morgana? Pues vais aquí, vais a Love, por ejemplo, 2 cartas de Love, aumenta el efecto de curación en un 9% y 4 cartas también aumenta su efecto de curación. No sé, esto de verdad es mucho más rápido para mí que ir al juego, al Realm of Repression e ir a la sección de farmeo de cartas. Luego aquí también aparecen las cartas que aún no han salido, pero eran un total de 26 si no me equivoco y ahora mismo hay un total de 12 más o menos. Bueno, aquí pone un total de 41, pero porque también se incluyen las cartas especiales, las que van en la quinta casilla arriba. Yo me estoy refiriendo a las que se pueden farmear, que en total eran unos 20 y tantos y ahora mismo hay entre 10 y 15, ¿vale? E igualmente, como he dicho, también puedes consultar efectivamente las cartas adicionales que se obtienen de formas especiales y también dicen aquí las cartas que no han salido aún, pero que saldrán en un futuro en la versión global. Así que de verdad, pues muy útil. Y si no entendéis inglés al 100%, siempre podéis mandarle un pantallazo a ChatGPT para que os lo traduzca, porque como tal el texto no lo deja copiar, eso sí que es un poco F, pero bueno, con pantallazos, con capturas de pantalla y tal, ChatGPT os lo traduce todo. Así que está nice. Y no lo he mencionado, pero efectivamente pues también podéis filtrar las cartas aquí por tipos, elementos, efectos, buff, debuff, pues como todo, ¿no? Y si queréis las cartas especiales le dais aquí y si queréis las que son farmeables le dais aquí. Bastante easy. Estamos ahora en la sección de tactics, de tácticas. Esto es bastante útil, pero un poco coñazo, por así decirlo, un poco tedioso, porque esto es para emplearlo a la hora de hacer una batalla. Me imagino que para batallas normales no va a ser muy necesario, le vais a ir pillando el truco, pero para algún que otro endgame o jefe que sea muy complicado os puede ser de utilidad. Entonces, voy a ir desglosándolo por pasos. Primero tenéis que seleccionar el tipo de arma que queréis, o sea, con el que queréis equipar a Wonder, el de Inferno, por ejemplo, luego las personas que tiene y luego dentro de cada persona también tenéis que seleccionar las habilidades que tenéis con dicha persona. Ahora mismo no voy a ponerme a hacerlo fiel al juego, así que me lo voy a inventar, no le echéis cuenta a esto. Imaginemos que ya sé que no tiene que ver con el persona como tal, ¿vale? Pero me lo invento. Así que imaginemos que este es el equipo de Wonder. Y luego a la derecha podemos también seleccionar los otros personajes del equipo. Pues voy a equipar a Wonder con el Joker, luego el support de Joker que es Rin y por último Morgana como healer y como Navi voy a equipar a Okian para que le aumente el ataque al Joker y tal. Entonces imaginemos que este es nuestro equipo con Wonder, con su arma. Vamos a emplear esto para alguna batalla. Lo que hace esto es que te va recomendando cómo hacer las rotaciones. Joker que use la habilidad 1, Rin habilidad 1 y Mona habilidad 1. Luego en el turno número 2, Joker habilidad 3, Rin habilidad 3, Mona habilidad 3. Está bastante guay, siempre podéis cambiar cualquier cosa. Y por último podéis añadir el turno en el que usaríais a la Navi, es decir, en este caso Okian. Es muy tedioso, sí, pero puede servir como guía para alguna batalla muy complicada. Hay ya tácticas hechas por otros jugadores, os lo enseño por aquí, biblioteca de tácticas. Lo malo es que
Si le doy a todos, me aparecen muchos en coreano y en japonés, entonces tenéis que seleccionar la versión global, GLB, y no hay tantos realmente. Esta se ha hecho por un jugador llamado Beast Mode, entonces le damos clic y aquí ya podemos ver todo lo que ha hecho este jugador. No sé, os podéis fiar más, os podéis fiar menos, es más una herramienta de guía o de consultoría, pero no es tan necesario. Pasamos a la sección de tiers, el tier list creado por esta gente. Es que no sé, yo vi ahí a Cotone en la última posición y dije, bueno, pues de esto no me puedo fiar. Sí que es cierto que hay cosas con las que estoy de acuerdo. Yokiri Makoto DPS ahora mismo nice. Leo como personaje de 4 estrellas está muy nice. Pero también hay otras cosas que veo y digo, ¿cómo pueden poner, por ejemplo, a Morgana más abajo que Lufel? O sea, no sé, hay cosas que no me cuadran y yo haría una tier list diferente, ya haré vídeos de tier list un poco cuando vayamos un poco más avanzados porque ahora tampoco hay tantos personajes, tal vez con el parche 1.4 cree uno. Y hablando de tiers, tenéis un tier maker. Entonces, selecciono a tier maker y en el futuro esto sí que lo voy a usar, sí que va a ser bastante útil para yo misma crear mi tier y ver a dónde poner a cada personaje. Y también es bastante útil porque directamente me lo clasifica por sus categorías. Por ejemplo, selecciono a Anne y directamente tengo aquí la tabla de multitarget DPS. Joker también me lo coloca en multitarget GPS. Mona en healer. Eso sí que está bastante bien y con una tier list normal no podría clasificarlo de esa forma. Por último, tenemos la sección de guías de esta página web en la que hay un par de guías principales básicas que necesitáis saber. Hay una muy curiosa que es la de puntos de experiencia necesarios por cada nivel de Wonder, que es este que estoy seleccionando aquí, le hago clic. Y aquí, por ejemplo, para nivel 1 necesitamos 190 puntos, para nivel 10, 2003. De esta forma podéis calcular cuántos puntos tenéis que farmear antes de pasar al siguiente nivel. Asimismo, en este apartado también se ha calculado cuántos materiales necesitáis para cada subida de nivel de los personajes. Para subir a un personaje a su nivel máximo necesitáis 17 fragancias de nivel 1, 34 de nivel 2 y pues todo eso, los libros de experiencia, los Kompaku Gems, aquí tenéis los detalles para pasar de nivel 10 a 20, tal cosa, para pasar de nivel 50 a 60, tal cosa. Luego lo mismo ocurre con las armas, todos los ítems que necesitáis farmear para gastarlos luego y subir las armas de nivel. Lo mismo ocurre con las habilidades de las personas de dichos personajes y por último para subir de nivel a las personas como tal. Esto es algo que ya está desbloqueado en la versión asiática, pero que todavía no ha llegado a la global, o al menos yo todavía no lo he desbloqueado, así que esto ya es más futuro, pero es como un recopilatorio, como una recopilación de todo lo que necesitáis tener. Así que bueno, si os molan las matemáticas y los números, podéis consultar el resto de páginas. Aquí incluso hay un apartado que te habla sobre el cálculo de daño que haces en Persona 5 Phantom X y cuando entras parece una clase de álgebra de la universidad, como podéis observar. Si os mola, pues lo calculáis y si no, pues seguís con la información que tenéis del juego, ya está. Pero bueno, todo esto es lo que podéis consultar y lo que podéis ver en esta página tan útil que es la página de lufel.net. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que le dejéis un gran likecito para más vídeos de este tipo. No se olviden tampoco de dejarme un comentario de cualquier cosa que queráis, la verdad ya os doy libertad absoluta para hacerlo. Y por último, suscríbanse al canal para más contenido de Persona, de Atlus y pues de cosas que me gusten a mí. Así que bueno, nos vemos en otro vídeo, camaradas. Mua.